Yo les voy a aplaudir. Sí, Yo los voy a aplaudir a los dos. Chicas, aplauden. Y ustedes también, Claro, para sí. estimular. Claro, el último día. No, ya estábamos pensando que nomás era él, entonces dijimos, pues eso debe estar bien, porque se podrían hacer a lo mejor el día de ayer. Sí, la verdad sí, no hubo nada, más que bueno, la asamblea y... Bueno, tuvimos mesa ahí, pero... Yo estuve en esa igual mesa, como parte pero era una, nada más. Sí, Sandra. Bueno, previa a la asamblea había una actividad. Pero nosotros tuvimos de esta mesa, de esta misma, todos los de salida. Entonces ayer sí hubo 4 ponentes, Sí. pero a lo mejor podríamos saber. Sí, Cuando yo vi a Carlos nada más, pues pudiera sido ayer la Claro. y ya no estaba ni solo ni nada. Es correcto. Pero bueno, ánimo, Carlos. Ánimo. No, aquí está. A eso venimos. Pues a eso venimos. Y mira que yo iba a pasar ahorita por un café. Sí. Pero dije, no, mejor subo y veo si hay alguien o no. ¿Gustas? No, No puedo traerlo. No, gracias. No traigo ahí. Yo me tomé una. No, yo también, pero soy cafetero Sí, claro. a morir, más de este. Pues sí. Me recomendaron un buen café, pero no lo he podido conseguir. A ver, ustedes díganme, he conseguido el Juan Valdez. Ay, sí, pero para venir aquí a comprar con Valdez, No. mejor ya le dijimos a Allá Javier Santiago le dijimos, compran en el Walmart. Y dijo, ¿en el Walmart? Sí, Le dijimos, allá. ¿para qué lo compras desde aquí? Lo cargas. Exactamente. No, A lo mejor te va a ir más económico. Ay, qué pero- bonito. Sí, pero uno que verdaderamente valga la pena. Sí. Gracias. También estas Sí, tiendas. sí, no. No, nada más le doy clic, ¿no? No, pero sí. Yo no me quiero meter, solo quiero enviar al coordinador. Sí, entonces mándaselo. Así. Sí, envíaselo así. Exacto, sí. Yo ¿Qué? le voy a mandar el link Auquip. por cualquier cosa, por si quiere, porque a lo mejor es Sí, es idea. Sí, gracias. Esperemos que esté. Sí, no me dijo cómo se me Bueno, tengo 35 años de conocerte. Conocí los años 90. Sí. Más o menos. Hola. Buen día. ¿Qué tal? Desvelados. Puede estar. algo. Hoy terminaron a temprana hora de la noche. Sí. Siempre se tiene. Sí. ¿Quieren empezamos? Sí. Permiso. Propio. Gracias, Abel. Gracias. ¿Ya se está transmitiendo? Sí. Bueno, pues buenos días. Estamos nuevamente en la mesa del sistema electoral y partidos políticos y tenemos, esta es la última mesa, ¿sí? Que tenemos la última sesión de esta mesa, ¿no? Es coordinada por el doctor Espadas y bueno, tenemos ahorita en este momento a 2 ponentes que sería a Carlos Islas Ochoa y también tenemos Alfredo Sáenz Araiza. Carlos viene de la UAM, Iztapalapa, y Alfredo viene de la Universidad de Guadalajara. Entonces, bueno, ¿les parece si tienen 20 minutos cada quien? ¿Estaría bien con eso? Y luego podemos hacer, si quieren una discusión, y si necesitan más tiempo, pues tenemos más tiempo. Entonces, bueno, pues
Entonces voy a leer el título de la ponencia de Carlos, es la reconfiguración del voto latino, tendencias, causas y consecuencias del apoyo a Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos 2024. Está a cargo de Carlos Islas. Sí, perfecto. Carlos, adelante, pasa si quieres, te doy el micrófono. 5 minutos antes de los 20 minutos les aviso. Y bueno, después pasaremos a la siguiente y aquí tenemos. Sí, claro. Gracias. Muchas gracias. Una disculpa que les exponga sentado, pero tengo un poquito lastimada la pierna. Pero bueno, Buenos días. ¿qué tal? Buenos días. Adelante. Bien, pues actualmente les presento en este congreso una ponencia sobre la reconfiguración del voto latino, sobre el apoyo a Trump en las elecciones de 2024 y sobre todo vamos a ver unos números porque realmente fueron unos números sorprendentes en esta elección. Bien, por favor. Bien, primero un panorama general. En números absolutos, bueno, en la elección de 2024, Kamala Harris, recordemos, gana el voto de la comunidad latina en Estados Unidos, pero Donald Trump realmente tuvo un avance que se puede considerar histórico en cuanto a sus tendencias. Primero, recordemos que esta comunidad está conformada por más de 36 millones de latinos que son elegibles para votar, de los cuales el 42% fueron decantados para Donald Trump, que es alrededor de 15.120.000 votos, y para Kamala Harris un 56%, lo cual refleja 20.160.000 votos. Bien, estos números marcan una tendencia histórica, ya que Trump supera su propia marca de poder conseguir el 29% en 2016 y se extiende al 32% en 2020. Por favor. Bien, ahora en esta gráfica podemos observar las tendencias históricas del voto latino a lo largo de las últimas elecciones presidenciales. En el voto latino históricamente favorece al Partido Demócrata, sin embargo los porcentajes de votación parecen venir en decadencia para dicho partido, con base en el resultado de 2024, mientras que el Partido Republicano continúa cerrando una brecha. Bien, ustedes pueden notar que de 2020 a 2024 los demócratas pierden alrededor de 10 puntos porcentuales de votación entre los latinos, mismos que son capitalizados por los republicanos. Entonces es verdaderamente sorprendente lo que es que desde los republicanos han elegido a Trump como su candidato desde 2016, el voto latino ha incrementado de manera sostenida para dicho partido. Bien, en esta gráfica podemos observar primero las tendencias demográficas del voto latino por edad. Primero, para 2024 las mujeres latinas apoyaron en un 60% a Kamala Harris, lo que es una disminución de 6 puntos porcentuales con respecto a Joe Biden en 2020. Y esos mismos 4 puntos que baja Kamala Harris son capitalizados por Donald Trump. Luego, en cuanto a los hombres, igual se reporta una disminución de 9 puntos porcentuales entre los latinos que apoyan a Harris con respecto a los latinos que apoyaron a Biden en 2020. Por otro lado, Trump capitalizó 8 de esos 9 puntos para que los demócratas perdieron tan solo en 4 años. Por favor. Bien, en el primer gráfico pueden observar el porcentaje de latinos que para todas las edades ronda alrededor de los 50% para los demócratas y entre los 40% para los republicanos. Y realmente no existe una variación tan significativa en este tipo de porcentajes con respecto a 2020. Lo cierto es que aumenta en 7 puntos porcentuales para los republicanos entre los adultos de 45 a 64 años. En el segundo gráfico podemos observar que Trump obtuvo los mismos puntos porcentuales de apoyo entre los latinos, mientras entre los latinos menos favorecidos y los más favorecidos. Ambos rondan entre el 44 y el 45%. Realmente son porcentajes bastante similares en cuanto a estos dos sectores. Y como no hay mucha variación, el dato más significativo que podemos encontrar es que ambos se reducen 10 puntos porcentuales los latinos que apoyan a Trump entre la clase media. Por favor, bien. Posteriormente vamos a ver ya un poco más sobre los estados. En esta lámina podemos observar
que Trump gana el voto latino solamente en 2 de 9 estados clave, que son Texas y Florida, pero cabe resaltar que Trump gana los 9 estados, columpio digamos, en el colegio electoral. Esto indica que el voto latino aún no es decisivo en algunos estados como lo son Wisconsin, Ohio y Pensilvania. Sin embargo, en estados como Texas, Florida y Nevada, incluso el voto latino sí es decisivo y sí llega a tener grandes impactos, sobre todo para la elección de Trump en cuanto al voto popular. Incluso hay unas proyecciones hechas por el Pew Research Center que revelan que la reconfiguración del voto latino hacia Trump, tanto en Texas como en Florida, hizo que este ganara el voto popular a nivel nacional, algo que no se veía desde 2004 con George Bush hijo. Por favor. De manera un poco más detallada, podemos ver que en esta lámina observamos que hay diversas ventajas, o vemos de manera más detallada ventajas con respecto al voto latino en diversos estados clave. Por ejemplo, en el estado de Michigan, tanto en Michigan como en Nevada, el voto latino se reconfigura en 180 grados, prácticamente en una dirección contraria, en favor de los republicanos, ya que no solamente la ventaja demócrata desaparece, sino que los republicanos aumentan en 38 y 26% respectivamente. Por otro lado, vemos que el voto latino favorece a los demócratas aún en Pensilvania, en estados como Pensilvania y Arizona, pero los republicanos empiezan a cortar muchísima distancia en un 10 y en un 11% respectivamente en dichos estados. Incluso unas proyecciones del Pew Research Center, también en este estudio postelectoral, digamos, indican que por lo menos para 2036 el voto latino se va a decantar al 100% en estados como Pensilvania y Arizona en favor de los republicanos, lo cual nos indicaría un cambio completamente de dirección en cuanto a las tendencias incluso históricas de este sector. Por favor. Bien, ahora vamos a ver un poquito más detallado lo que son los condados clave. Y de manera muy especial existen 2 condados que han sido históricamente bastiones demócratas. Por ejemplo, en Texas, Starr County es el condado incluso más latino del país, ya que el 98% de sus habitantes son latinos o se identifican con esta comunidad. Y lo sorprendente de este condado es que Trump lo ganó en 2024 con un 57.7% de los votos. Esto quiere decir que este condado, como que era un bastión demócrata, prácticamente se reconfigura en 180 grados en favor de los republicanos. Por lo tanto, esta tendencia histórica de votación hace que los demócratas pierdan este condado después de 132 años de dominio. Y tan solo en 2020 Biden había ganado este condado con el 75% de los votos. Entonces realmente es un cambio muy significativo que apunta hacia los republicanos. Y el otro caso paradójico, en cuanto si estamos hablando de condados, es el de Miami-Dade, justamente al sur de la península de Florida. Y este condado, Miami-Dade, es otro bastión histórico para los demócratas. Son alrededor de 4 décadas el dominio que han tenido en Entonces, lo significativo es que Trump gana nuevamente, bueno, no nuevamente, gana por primera vez, este condado con el 55% de los votos provenientes de la comunidad cubano-americana. Entonces, estos 2 condados, de manera muy específica, son los que hicieron ganar a Trump el voto popular, Starr County y Miami-Dade. Ahora, es bastante importante señalar que estos 2 condados tienen significantes bastante distintos. Por ejemplo, Starr County es compuesto mayormente por comunidad mexicano-americana, México-americana y Miami-Dade cubano-americana. Entonces, bien sabemos que el voto latino no se comporta como un monolito, sino que es algo bastante heterogéneo. Entonces, realmente aquí tenemos dos claves de cómo entender el voto latino. Los provenientes de la comunidad méxico-americana realmente se están decantando por temas de migración, mientras que la sociedad cubano-americana se está decantando más por temas ideológicos, como lo es el comunismo, como lo es el capitalismo. Entonces realmente tenemos intereses distintos, aunque se pueda decir que son una misma comunidad, ¿no? Por favor. Gracias.
Bien, aquí en esta gráfica también podemos observar de manera más detallada cómo se portaron algunos de los condados más latinos. Por ejemplo, en esta figura enlista una serie de condados, que en realidad son 30 condados, no los pongo todo, pero son 30 condados mayormente latinos, y 19 de estos apoyaron a Biden en 2020, y para 2024 solamente 11 de estos 30 apoyaron a Kamala Harris en 2024. Entonces estamos viendo una disminución de por lo menos 8 condados en el apoyo a los demócratas en tan solo 4 años. Ahora, de manera particular, Trump reduce sus ventajas con los demócratas precisamente en algunos condados para dicho partido. Ahora, en condados, por ejemplo, como lo son Zavala, Dinwiddie y El Paso, Texas, Trump reduce sus ventajas en 16, 21 y 19 puntos porcentuales respectivamente. ¿Esto qué quiere decir? Que los condados fronterizos con México cada vez se están volviendo más republicanos precisamente por temas de migración. Esto quiere decir que los demócratas, incluso en un futuro, podrían perder toda la zona migratoria, inclusive los condados que son fronterizos en cuanto al estado de California. Y realmente estamos viendo que California se está transformando de norte a sur, es decir, los condados al norte de California están siendo más trumpistas, por así decirlo, más republicanos, y realmente es una ola roja que empieza a recorrer poco a poco el estado. Claro que existen bastiones demócratas como lo son San Francisco, Los Ángeles, entonces realmente es un cambio o va a ser un choque político, un choque cultural que vamos a ver en futuros años y que realmente ningún partido puede definirlo más que con estrategias bastante certeras hacia la comunidad mexicano-americana. Y bien, por último, realmente en este mapa podemos observar en términos nacionales incluso que los votantes de toda índole se inclinaron mayormente hacia el Partido Republicano en las elecciones de 2024. Este mapa es del New York Times y realmente es bastante significativo porque ustedes pueden ver ambas costas. Por ejemplo, en la costa atlántica realmente estamos viendo un predominio de los republicanos. Todas esas flechitas rojas son los votantes que se decantaron hacia el Partido Republicano. Y por ejemplo, resaltan muchísimas zonas como lo es primero el medio oeste, el suroeste y lo que es el Deep South. Lo sorprendente de este mapa es que, sobre todo la costa atlántica, es la que mayormente se está reduciendo, se está inclinando hacia los republicanos. Por ejemplo, tan solo en ciertos estados como lo son Massachusetts, Rhode Island y New Jersey, Trump está recortando ventajas incluso hasta en un 45% tan solo en 4 años. Entonces es un cambio bastante significativo. Y por último, como una reflexión, esta reconfiguración del voto latino sí prende ciertas alarmas para poder entender que este votante no se comporta como un monolito, sino que es bastante heterogéneo. Realmente el próximo año hay elecciones en Estados Unidos. Trump tiene una gran popularidad aún entre los latinos, entonces probablemente estamos viviendo el inicio de una reconfiguración total, de una reconfiguración completa, no solamente en la comunidad latina, sino realmente en todo el votante estadounidense. Entonces, realmente los demócratas no han hecho más por conseguir este voto. Los republicanos les están cortando ventajas en prácticamente todos los sectores, de todas las edades, de todos los ingresos, por género, y realmente, como se ven las proyecciones, los demócratas están en serios problemas debido a que el cambio de 180 grados en ciertos sectores pues hace que los republicanos empiecen a ganar terreno cada vez más rápido. Ahora, lo sorprendente también es que desde 2016 Trump no ha aceptado la candidatura republicana. Recordemos que ha sido candidato en 2016, 2020 y 2024. Y las tendencias históricas de votación indican que Trump está siendo cada vez más popular entre los latinos y el porcentaje de votación elección tras elección está subiendo cada vez más. Entonces, por disposición constitucional, recordemos que Trump ya no puede ser candidato, ya no puede ser presidente, pero realmente veremos a quién deja como candidato, como sucesor para abanderar el Partido Republicano, y realmente veremos si este candidato también tiene la misma fuerza para poder llamar la atención de la comunidad latina. Por eso, con esto es todo, con esto cierro. Y pues bueno, en el texto ampliado vienen un poquito más de datos por si les interesa. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Sí, bueno.
Al final, ¿les parece? Miren, permítanme. La dinámica que pensamos ahorita al inicio es darles 20 minutos a cada quien, así que, bueno, están todos los ponentes, 20 minutos y luego sí una ronda de preguntas. Sin embargo, Carlos ocupó 13 minutos, ni siquiera yo les dije que a los 5 minutos antes, o sea, a los 15 minutos yo les aviso, tienen 5 minutos para que ajusten su presentación o demás. O sea, tenemos tiempo. Entonces, gracias Carlos, te agradecemos. Bueno, Carlos, no se vaya a ir. No, claro. Aquí estamos, precisamente Aquí voy a por estar. eso, para que no nos vayamos. Prohibido irse. Prohibido irse. Así es, aquí estamos. Hagamos eso. Bueno, con un café a lo mejor sí. Tal vez, porque estas horas de la madrugada, yo agradezco que hayan estado a las 8 de la mañana, el último día del Congreso. A las 7. A las 7 el profesor llegó a las 7, o sea, que tenemos los dos horarios. Bien, pues están con nosotros Nicole Vanessa García Cruz y Lina Toro Bonilla de la Universidad Tolima. Pronuncié bien. Ellas van a presentar el trabajo de avances y omisiones de las reformas políticas en Colombia en el caso del Senado entre 1991 y 2025. Entonces, bueno, tienen igual como el ponente anterior, 20 minutos. Yo les aviso 5 minutos antes. Adelante. 20 y 20. Bien, 10. Si nos dice eso, nos lo tomamos en serio. Nosotras somos bien charlatanas, entonces ustedes nos dan la confianza y acá nos quedamos hablando con ustedes. Charlatanas no, No. elocuentes. Así es. Bueno, muy buenos días, un gusto estar con ustedes pues compartiendo este espacio y pues también estos trabajos que son pues de suma importancia para nosotras también como por nuestra formación. Y bueno, nosotras en este caso quisimos estudiar las reformas políticas desde el 91 al 2025 para entender un poco qué ha pasado en el Senado, sobre todo, que ha sido pues nuestro objeto de estudio desde que estábamos en el pregrado de Ciencia Política y fue nuestra tesis. Entonces, pues bueno, digamos que el Senado siempre ha sido de nuestros mayores objetos de estudio. Puedes pasar. Básicamente nuestra ponencia está ordenada de esta forma. Hay una introducción, las reformas electorales en donde las explicamos a detalle cada una, los avances y aciertos que hay en estas reformas y pues que mejoran de algún modo la forma en la que funciona el sistema electoral en Colombia y bueno, omisiones y tareas pendientes que desde nuestra tesis hemos notado que hay como baches en el estudio y también en el funcionamiento del sistema en sí mismo y bueno, que tiene que ver también con coyunturas políticas y con intereses de partidos. Entonces pues que es muy importante desde la academia y pues también desde el sector político poner atención sobre estas tareas y omisiones que faltan reformar, que necesitan ser reformadas. Y por último, las conclusiones. Bueno, pues como decía Lina, este es un trabajo en el que ya pues llevamos algunos años estudiando y pues en el marco de nuestro trabajo de grado nosotras hicimos un estudio que buscaba mirar cuál era la distribución de los votos de unos senadores muy particulares que son del Partido Conservador en Colombia. A diferencia de América Latina, los partidos tradicionales de antaño siguen teniendo una presencia muy fuerte en el Congreso. No han podido desde los 90 volver a poner presidencia, pero tienen una participación muy importante en el Congreso. Entonces, y sobre todo a nivel territorial de donde somos, del Tolima, han tenido como un auge político, es decir, las elecciones subnacionales, territoriales, se las han quedado todas en el Tolima. Entonces, de ahí nuestro interés por estudiar el Senado y nos hemos encontrado pues con un panorama general que en Colombia pues
también como ahí sí como en América Latina, los procesos de democratización, de la tercera ola, la creación de nuevas constituciones, pues impactaron de manera definitiva en el sistema político electoral de cada país y pues en Colombia no es la excepción, ¿no? Entonces, nos queremos como con esta introducción contextualizar un poco y es que pues la crisis política que vivía Colombia en los 80 pues era bien particular, violencia política, narcotráfico, deslegitimidad de las instituciones, volcó al país a tal manera a convocar una Asamblea Nacional Constituyente y en esa Asamblea Nacional se utilizó un sistema de circunscripción nacional, cosa que era única en el país porque tanto la Cámara Alta como Cámara Baja del Congreso eran circunscripciones territoriales. Entonces de ahí eso funcionó también que se creó una Cámara Alta propiamente de una circunscripción nacional y ese es el Senado en Colombia. ¿Qué pasó? Que en esa Asamblea Nacional pues se convocaron a muchos sectores, ¿no? Colombia venía de un bipartismo muy cerrado, un sistema político tan cerrado en el sistema electoral que solo permitía que dos partidos llegaran al poder. Entonces, en ese momento, la Asamblea abogó mucho por la apertura del sistema electoral, es decir, que cuando uno lee la Constitución se puede dar cuenta de que hay un enfoque a los mecanismos de participación popular muy amplio. Pero esto luego generó unos problemas de fragmentación del sistema de partidos, es decir, cuando se abre una puerta para que todos entran y hay un problema gravísimo, es decir, se creó un Congreso indisciplinado, acá se creó un fenómeno que se llamaba en ese momento, que lo llamó Pizarro, las microempresas electorales, el carrusel electoral, es decir, no eran, cada partido tenía múltiples listas, por ejemplo, entonces eso era un problema, cada político creaba su propia lista, eran listas cerradas, se llamó algo como la Operación Avispa, y entonces en los 90 el sistema electoral fue un despelote, por allá autores llegaron a decir que el sistema de partidos colombianos estaba erosionado, que era el más indisciplinado del mundo, entonces empieza la década del 2000 con esa problemática tan grave a nivel de sistemas de partidos en Colombia. Bueno, y también para agregar, pues la Constitución se cambia en el 91 y esto tiene que ver con un esfuerzo del gobierno de ese entonces y el M-19 que estaban realizando un acuerdo de paz y ellos exigían que, claro, si ellos iban a entregar sus armas, tenían que tener apertura al sistema político, entonces en este contexto como que se extiende, como que los mismos constituyentes, incluso fueron varios miembros del M-19 y de diversos partidos, consideraban que la forma para generar mayor participación y apertura del sistema democrático era que los candidatos pudieran entrar al Senado obteniendo votos desde diferentes departamentos y no solo desde un departamento donde ya las élites políticas de toda la vida tenían contados los votos. Puedes continuar. Y bueno, las reformas electorales en que nosotras, digamos, focalizamos, la primera es en 1994, que tiene que ver con un esfuerzo de crear un estatuto de partidos políticos y movimientos. Entonces, fue un esfuerzo por regular de algún modo el funcionamiento de los partidos. Digamos que, claro, como el Partido Conservador y Liberal eran los únicos que estaban dentro de esta disputa por el poder, al entrar nuevos partidos políticos, pues se tenían que tomar y hacer nuevas reglas. El problema de la ley es que es muy ambigua, o sea, dice sí, vamos a regularlo, pero no dice cómo. Entonces, digamos que el contexto de empezar a desarrollar reformas electorales para regular el funcionamiento de los partidos y movimientos se da en un contexto de ambigüedad jurídica y aquí toda la vida los políticos han sido muy inteligentes para, con esta ambigüedad, no cumplir las normas, porque la norma dice todo, pero no dice nada. En el 2003, ya como mi compañera lo mencionaba, la reforma política del 2003 se ciñe en el hecho de que, como había
partidista, no, los partidos en el Senado y en la Cámara las listas ascendieron de forma indiscriminada, entonces todo el mundo podía presentar una lista y estaba muy fragmentado en realidad el sistema de partidos, incluso con esto que mencionaba ella de la operación avispa, muchos candidatos, la forma de repartir los escaños era con el cociente electoral, entonces a los candidatos muchas veces les servía incluso el que menos sacaba votos. Entonces esto estaba súper fragmentado y no permitía generar en el Congreso unas mayorías sólidas para tomar las decisiones que atañen a todos los colombianos. Entonces la reforma del 2003 nace con esa necesidad y permitió corregir muchísimo el tema, pero en el ámbito electoral. O sea, adentro de los partidos no pasó mucho, pero en la forma en la que ellos se presentaban a elecciones sí hubo un cambio drástico porque la lista única se implementó antes del 2003. Los partidos podían presentar múltiples listas y ahí ya se le exigió al partido que tenían que presentar una lista. Se estableció el umbral electoral que permitió también, teníamos, no sé, 70 partidos que se presentaban al Senado. Entonces el umbral hizo una limpieza, entonces dejó a los partidos más fuertes que tenían mayorías consolidadas, pero también pues le dio espacio a estos partidos que quizás no eran tan fuertes, pero alcanzaban porque el umbral era del 2%. Y bueno, cambió la cifra, ya no era el cociente electoral, sino la cifra repartidora como una forma de hacerlo un poco menos proporcional, porque con el cociente era muy proporcional. Y bueno, como les mencionaba anteriormente, aquí pues, los partidos son los que lideran como las reformas políticas. Entonces, con las múltiples listas, normalmente uno era el primer candidato, era el que siempre ganaba, el que comandaba la lista, y era muy personalista, pero no había voto preferente. Aquí, con la lista única, los partidos, digamos que pusieron que para una forma de transicionar a este sistema que imponía la reforma del 2003 era transicionar con el voto preferente. Pero esa transición sigue hasta hoy porque el voto preferente sigue comandando como tal la forma en la que votamos por los políticos. Muy poca gente, muy pocos partidos eligen las listas cerradas para elegirse. Entonces, el problema es que aquí hay unas campañas muy personalistas que no se enfocan ni en ideología ni en el partido, sino en la figura del político. Ya para el 2009, esta reforma se ciñe sobre todo en los escándalos de parapolítica, en donde congresistas... Llevan 10 minutos. Por eso les estoy avisando. Donde congresistas estaban señalados directamente y judicialmente con grupos paramilitares y de narcotráfico. Con esta permeación de los grupos delincuenciales dentro de los órganos de poder más importantes, nace la reforma del 2009 y esta reforma lo que permite es generar más transparencia y democracia interna y sobre todo más exigencia a los partidos con sus candidatos, a quienes van a avalar. No pueden avalar a personas que sus campañas están financiadas por narcotraficantes o por grupos de parapolíticas y entonces, bueno, eso, digamos que ese fue como el origen de la reforma del 2009 y bueno, en el 2009 también se aumentó el umbral al 3% y se le exigió a los partidos una convención interna con todos sus miembros cada 2 años. Mínimo. Bueno, luego la ley de 2011 viene un poco a actualizar ese estatuto de partidos, entonces ordena las reglas generales y es la ley, digamos, que más aborda el tema de financiación. Esta ley crea unos rubros, crea unas opciones de gastos para los partidos, que son pues obviamente campañas, pero también habla de investigación, que es muy importante para los partidos, habla de eventos que se pueden hacer para recaudar fondos y en financiación pues aclara y reitera que el sistema de financiación de campañas es
muchos de ellos terminan permeando la política, ¿cierto? Y como privados, se ha demostrado en investigaciones, ha habido muchos casos de muchos políticos que han sido financiados por todos estos nichos al margen de la ley, digámoslo así. Entonces, la ley es muy laxa en ese sentido, crea unos rubros, es muy importante, le dice, del gasto público puede destinar tanto por ciento a las campañas de mujeres, tanto por ciento a jóvenes. La ley es, digamos que ahonda un poco en lo que es la ley de cuotas, le exige a los partidos que el 30% de la lista que ponga tiene que ser conformada por mujeres, o bueno, del sexo opuesto, se especifica, pero no le pone límites, por ejemplo, o topes para la inversión de los privados. Entonces, el tope máximo de los privados es el tope total de una campaña. Por ejemplo, no establece o no limita, por ejemplo, que el cónyuge sea el que ponga toda la plata para un candidato. Cosas que vienen a ser problemáticas si uno las analiza en el contexto colombiano con todos estos otros fenómenos que les comentaba. Seguida el acto legislativo del 2015, esta es una reforma más propiamente de lo que tiene que ver con la regularización de los poderes en Colombia, digamos que le quita unas facultades al Poder Judicial, se las pone al Congreso, le quita otras al Congreso, se las pone a la Presidencia. Es un poco como nivelar ese equilibrio de poderes, pero tiene unos elementos muy importantes, y es que la del 2011 aprobó las coaliciones en elecciones a cargos uninominales, y la del 2015 aprobó coaliciones para cargos plurinominales. Entonces viene a ser problemático porque por allá la del 94 prohibía la doble militancia. Entonces, cuando se prohíbe la doble militancia pero se permiten coaliciones tanto a cargos uninominales, territoriales y nacionales, y cargos plurinominales, nacionales y territoriales, empiezan a haber pugnas, y porque la ley que les contaba yo de financiación 5 minutos. es la del 2011, entonces la del 2015 no explica muy bien cómo se van a financiar esas campañas de coalición. Finalmente, el acto legislativo del 2003 del 2017 viene a recoger un poco lo que fue el acuerdo de paz, el acuerdo final de paz que se firmó en 2016 con las extintas FARC-EP, y viene a ser importante o a tener, bueno, eso es muy importante, digamos, en toda la coyuntura nacional, pero tiene un impacto en el sistema político electoral, en el sentido de que abre circunscripciones especiales y transitorias, tanto para el grupo político que surgió de las extintas FARC y para las curules especiales de paz y también curules étnicas. Bueno, entonces un poco acá nosotros lo que hicimos fue como recoger todos esos aciertos y, digamos, omisiones o ambigüedades. Nosotros no vamos a caer aquí en una ingenuidad, pues nosotros sabemos que estos no son errores de abogados, no para nada, sino que son cuestiones políticas que muchas veces, como les decía, esas leyes se llaman actos legislativos, es decir, los propone el Congreso, muchas veces los escriben los mismos políticos de los mismos partidos, obviamente no van a atentar contra sus intereses. Entonces nosotros destacamos como un primer punto problemático, y es que en Colombia el Código Nacional Electoral, por ejemplo, data de los años 80, es decir, nada de esto está recogido en el Código Electoral. Si uno quiere mirar cómo funciona el sistema de partidos, tiene que ir y buscar un pedacito en cada ley, en cada reforma, lo cual es un poco tedioso, desorganizado, ambiguo, que nos lleva a no tener claridades, pero que dentro de todo se han hecho unos avances. Se ha organizado el sistema de partidos, hoy en día podemos decir tenemos un sistema de partidos, es multipartidista, es más o menos disciplinado, cohesionado, tenemos liderazgos nacionales, agendas programáticas, hay producción legislativa de carácter nacional, es decir, ya los políticos, aunque saquen todos los votos en un solo departamento, hacen proyectos de ley nacionales. Tenemos un tratamiento positivo a prácticas antidemocráticas como el carrusel legislativo, el transfugismo político, la parapolítica. Y pues no vamos a decir que esto ya no existe, claro está, pero se han hecho avances en ese sentido, se ha mejorado y se fortalece la representación de minorías
minorías, lo cual es claro. Hay circunscripciones especiales para afros, para indígenas, para mujeres, para jóvenes, entonces hay unos avances que hay que reconocer que se han venido haciendo. Y hay otras omisiones. Bueno, ya en el caso de las omisiones, pues un punto que siempre nos ha parecido problemático es la financiación electoral. Digamos que la financiación electoral la más regulada es la presidencia, pero a nivel regional el asunto es muchísimo más problemático porque sobre todo en regiones como la que nosotros venimos, los topes no existen y la financiación es de privados. No hay democracia interna entre los partidos, el régimen de bancadas no tiene mayores efectos vinculantes y sigue la concentración de votos de los senadores, que debería ser nacional, pero es departamental. Y la rendición de cuentas es un asunto que se habla en todas las reformas, pero no especifica un mecanismo claro para que los ciudadanos conozcan las cuentas de sus partidos y de sus políticos. Y puedes pasar por... Espere, quiero acá aclarar algo, y es que para nosotras el abordaje que hemos querido tener y la discusión, como que para de bolas acá en Colombia la democracia interna de los partidos, es decir, por allá en los 90, cuando se hizo la Asamblea Nacional Constituyente, el Estado dijo los partidos que funcionen como quieran, claro, porque había un contexto de violencia política, de persecución, es decir, la oposición no iba a llegar a montar un partido regulado y vigilado por el Estado. Claro que no se podía hacer en ese momento, pero ya estamos en 2025, o sea, ya las cosas han cambiado. Los partidos les ha quedado grande establecer mecanismos internos de democracia. Acá no hay un sistema de selección de candidatos, no hay un sistema de aval, acá todo o sea, termina siendo democrático, como dicen. Mecanismos como la selección de las autoridades en los partidos también no existen. Viene a ser una selección y dirección directa por influencias y demás. Entonces, y sobre todo por las élites partidistas de cada partido. Entonces, pues es muy preocupante que los candidatos sean electos a dedo, por decirlo así, y bueno, lo único que tenemos de democracia interna es las consultas, pero nada más. Y bueno, por último, pues digamos que las reformas sí han permitido un avance, pero también hay cuestiones pendientes que son de suma importancia y pues que hay que ponerlas en la agenda pública, pero pues esto es sobre todo los intereses de los partidos. Sí, señor. Y bueno, ya con esto pues acabamos nuestro trabajo, lo pueden encontrar en la página de la internet. última. Y en la última está... Ese pues, es el trabajo de nosotras, por si lo quieren consultar. Como les comentábamos, somos politólogas de la Tolima, trabajamos en el Centro de Estudios Regionales, ahí hay otros trabajos sobre educación superior. Y eso sería. Muchas gracias. Muchas gracias a Nicole y a Lina. Muchas gracias. Qué pena pasarnos. Bien, pues vamos a dar paso a la ponencia, sí, claro. A la ponencia del tercer ponente, la redundancia. Sí, no, está perfecto. No, más bien estoy esperando a que salga. Sí. La tercera ponencia se titula Transición. El coordinador de la mesa para que se conecte cuando termine el tercer Bueno, muy buenos días. Adelante, profesor. Gracias. Bueno, primeramente, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí con todos ustedes porque nos da pauta, pues, para compartir este espacio de reflexión, sobre todo en la célula básica por excelencia, que es el municipio. Como ustedes saben, pues el municipio es lo más cercano a la gente,
sin embargo también es el bastión más vulnerable en este momento en materia de seguridad pública. En ese contexto, aunque yo voy a aludir a las transiciones o a la transición del sistema electoral e integración de los ayuntamientos en México, la pregunta y la reflexión es si eso constituye un reflejo de los países latinoamericanos en sus sistemas de gobierno. Es decir, hasta qué punto lo que yo voy a presentarles a ustedes constituye un reflejo en sus municipios de los países latinoamericanos, particularmente de Colombia o de algunos otros países. Porque en perspectiva de derecho comparado podemos encontrar similitudes, podemos encontrar diferencias, pero también podemos encontrar un diagnóstico común y consecuentemente podemos compartir un objetivo, podemos compartir también una misma estrategia, tácticas para poderle hacer frente a la delincuencia organizada que hoy por hoy se ha presentado en todos los países de América Latina. Va la siguiente presentación. Miren ustedes, en México tenemos aproximadamente hasta el día de hoy, si es que no se ha creado algún otro municipio, 2.478 municipios. Obviamente, quien guste contarlos, ahí puede contarlos, 2.478 municipios, ahí están por estado, tenemos 32 estados de la República, y obviamente el estado que tiene mayor número de municipios es Oaxaca. Son aproximadamente 570 municipios. 410 se rigen por usos y costumbres y el resto se rige por el derecho escritural. Como ven ustedes, bueno, pues ese es el mapa que tenemos de los municipios, la célula básica por excelencia. La siguiente, por favor. Y tenemos parte del contexto histórico de lo que ha sido la génesis del municipio en nuestro país. Ustedes saben, la mayoría de los países latinoamericanos, y obviamente México, Colombia y demás países no son la excepción, prácticamente fuimos conquistados por un mismo rey, en este caso. La corona española generó provincias y obviamente también generó la primera estructura organizativa que va a ser el municipio. En el caso particular de México, el primer municipio que se crea es la Villa Rica de la Veracruz, el 22 de abril de 1519. Es decir, tenemos alrededor de 506 años de haberse fundado el municipio en México. En el caso de Colombia, no sé cuál haya sido el primer municipio como institución. Ustedes a lo mejor pueden, un poco rastreándole a los libros de historia, encontrar esta cuestión. La figura y la evolución del municipio, ayuntamiento y el sistema electoral tiene una estrecha relación en los distintos momentos y sobre todo también en los espacios históricos. En el caso particular de México, yo abordo mi análisis a partir de la colonia. Obviamente retomamos también la parte prehispánica, que son los calpulis, que es lo más semejante a los municipios y que correspondían a las culturas precolombinas. Y partimos también de un análisis de la colonia, siguiendo por la independencia, continuando por la reforma, llegando a la Revolución Mexicana y finalmente a la Constitución de 1917, que vamos a ver más adelante, le da el carácter al municipio de ser libre, de ser un autónomo en su financiamiento. Le da también una potestad reglamentaria y le da también un reconocimiento para que administre su hacienda. Entonces tiene una plena autonomía el municipio. Pero vean ustedes, aquí también encontramos como parte de estos hallazgos históricos que los municipios en su origen prácticamente se vendían los cargos
tú podías comprar los cargos, ya sea de alcalde, ya sea de regidor, ya sea de síndico o ya sea de algún otro tipo de funcionario. Los cargos se compraban. No es como hoy en día, donde se someten a un proceso de elección. Ahora, puse entre paréntesis la venta de cargos municipales. Cualquier semejanza con la realidad contemporánea es mera coincidencia actualmente. ¿Sí? Sobre todo lo digo por la captura que han hecho los cárteles y la delincuencia organizada, y lo digo también porque los municipios han sido capturados justamente por esta red de criminales. La siguiente, por favor. Y bueno, tenemos un contexto que es un marco jurídico, y donde pueden ustedes observar, el marco jurídico nace con la Constitución. Y hay dos artículos claves que nos van a poner en un predicamento. El artículo 115 constitucional y el artículo 21 de la Constitución. ¿Cuál es la función que tienen los municipios, además de los estados y del gobierno federal? Dice el artículo 21 de la Constitución Política que la función que tienen los municipios es garantizar la seguridad pública. Pero también el artículo 115 de la Constitución, fracción tercera, dice que los municipios deben brindar un servicio público a sus ciudadanos, a su población. ¿Y cuál es ese servicio público? Entre otros, la seguridad pública también. Entonces, va de partida doble. Los municipios tienen una responsabilidad y una competencia incluso superior al gobierno federal, a los gobiernos subnacionales que son los estados. Tienen esta doble función, ¿sí? ¿Y cuál es la paradójica o la paradoja? Vamos a verlo un poco más adelante. Vean ustedes la fortaleza que tiene el municipio. El artículo 115 constitucional le dota de autonomía hacendaria y presupuestaria, y también lo considera el municipio como una entidad libre. Y por otra parte, el artículo 115 constitucional le da también la potestad reglamentaria. Hasta ahí vamos bien. El problema es justamente que, siendo el municipio la célula básica por excelencia, lo más cercano a la gente, lo más cercano a sus problemas, lo más cercano a sus necesidades, lo más cercano a sus demandas, también suele ser el más vulnerable. Vamos a la siguiente, por favor. Y vean, justamente aquí tenemos los niveles de gobierno. El gobierno federal, el gobierno estatal y el gobierno municipal tienen una función, que es la seguridad pública. Sin embargo, el municipio es el eslabón más débil de esta cadena, del gobierno federal, los gobiernos estatales y de los gobiernos, en este caso, de los que estamos aludiendo, donde en materia de seguridad tienen menos recursos humanos, tienen menos recursos materiales, tienen menos recursos financieros. ¿Y para qué? Pues para poder implementar políticas públicas y hacerle frente a la delincuencia organizada, lo cual lo ha convertido de facto en un ente vulnerable, proclive a ser capturado por la delincuencia organizada. Ese es el punto fundamental. ¿Y eso a qué se debe? Se debe fundamentalmente porque tiene limitaciones institucionales, tiene limitaciones operativas y tiene limitaciones financieras que lo hacen vulnerable. Ese es el planteamiento del problema que tenemos de los 2.478 municipios en México.
cualquier semejanza con otros países que también tengan este problema, pues habría que ver si compartimos un proyecto político común donde podamos tejerlo. La siguiente, por favor. ¿Qué limitaciones tiene el gobierno municipal? Vean ustedes, limitaciones estructurales. ¿Qué significa esto? Pues una escasa profesionalización policial y la falta de capacitación y equipamiento, y también condiciones laborales precarias. Ganan menos los policías en este caso y no tienen incentivos. Por otra parte, hay otra debilidad financiera, presupuestaria insuficiente. Doy un dato nada más en el caso particular de México. De 100 pesos solamente reciben 5 los municipios. El gobierno federal prácticamente acapara todo y un 20% los estados. Y los que menos tienen recursos de la federación son los municipios, solamente con un 5%, lo cual denota su debilidad financiera. Si a eso le agregamos la mala distribución de esos recursos, el problema se agudiza. Otro problema más es la fragmentación institucional, la alta rotación de autoridades, la falta de coordinación, la captura institucional y los focos de violencia que se han generado. Todos estos factores lo han hecho ser el eslabón más débil y, consecuentemente, el municipio debería ser el primer frente de defensa de la seguridad pública. Sin embargo, es el más frágil dentro del sistema político mexicano, contrariamente. La siguiente, por favor. Entonces, decíamos, ante este contexto hay que reflexionar. Los municipios tienen una doble labor. Por una parte, están encargados de la función de seguridad pública y por la otra, de acuerdo con el artículo 115 constitucional, fracción tercera, deben brindar un servicio público que es la seguridad pública a todos los ciudadanos. Eso, obviamente, pone en tela de juicio lo que nos diría el barón de Montesquieu, Carlos de Secondá, que diría que para poder lograr una tranquilidad de ese espíritu, pues se requiere darle al ciudadano seguridad. La siguiente, por favor. Hasta ahí, ese es el contexto que tenemos del municipio. Y ahora vamos a partir de la transición que han tenido los municipios prácticamente en México. Hemos transitado de un sistema de elección y de ayuntamientos directos en segundo grado a un sistema de elección de ayuntamientos directo en primer grado. Esto lo podemos observar particularmente en la Constitución Monárquica Española de 1812, donde se establecía justamente esta transición de este sistema electoral. La siguiente, por favor. Segunda transición, el tránsito de un sistema de elección de ayuntamientos mayoritario a un sistema de elección mixta. Vean ustedes, si consideramos que la Constitución Monárquica de Cádiz de 1812 estableció un sistema mayoritario, no fue sino hasta prácticamente 1977 cuando se introduce un sistema de representación proporcional, lo cual denota que tenemos en México a partir de entonces un sistema electoral mixto. La siguiente, por favor. Posteriormente, con otra octava reforma a ese mismo artículo 115, pero en 1983, se elimina ese requisito de población como el principio de representación proporcional. Recordemos que la población ha sido un referente para poder ponderar los sistemas de representación. En la novena reforma se mantienen las bases generales de la organización municipal en el artículo constitucional. La siguiente, por favor. Y luego pasamos a otra tercera transición, el tránsito y retorno a la no reelección de los ayuntamientos. El lema sufragio efectivo o no reelección,
que fue una bandera que utilizó Francisco I. Madero, que fue el que encabezó, entre otras cosas, la Revolución Mexicana en nuestro país. Prácticamente también impactó en 1933. Recordemos que solamente el sufragio efectivo, no reelección, era para el presidente de la República. Sin embargo, agarró parejo. El principio de no reelección también se llevó a cabo hacia los legisladores y también hacia los ayuntamientos. La siguiente. Sin embargo, la no reelección se aplicó hasta los años 30 del siglo pasado para todos los cargos, con el propósito de mantener el control político del presidente. Recordemos que en México tuvimos un hiperpresidencialismo y prácticamente el control férreo que tenía el presidente de la República en gran medida obedecía a esta reforma de 1933. La siguiente, por favor. Finalmente, más adelante, en la 14ª reforma, ¿sí?, encontramos que transitamos a la no reelección o a la elección consecutiva para el mismo cargo de los presidentes municipales, regidores y síndicos. Posteriormente, con la 10ª reforma, a la fracción del 115, transitamos y se retorna al principio de no reelección. Es ahí donde vamos prácticamente en este contexto hasta nuestros días. Hay impedimento ya para que se reelijan para que no se reelijan los ayuntamientos. La siguiente, por favor. Ya para concluir, en todo este contexto hemos tenido un pluralismo ideológico. El hecho de que se haya introducido el principio de representación proporcional le ha dado una riqueza ideológica a la composición de estos ayuntamientos. Hemos transitado de la igualdad formal a la igualdad sustantiva. Es una pregunta. ¿Cómo podemos garantizar esta igualdad sustantiva? Porque a pesar de que tuvimos una reforma al artículo 21 de nuestra Constitución donde se garantice a las administraciones públicas municipales esta paridad de género, todavía está en duda de que esta paridad de género se cumpla como tal. Aquí la pregunta fundamental es cómo podemos garantizar de esa democracia formal a esa democracia sustantiva donde se garantice realmente la igualdad sustantiva y consecuentemente podamos transitar a una mayor igualdad entre hombres y mujeres. Finalmente, hay una asignatura pendiente. ¿Y cuál es la asignatura pendiente? Rumbo al 2030. ¿Sí? Vamos a ver si en el año 2030 podemos garantizar esta igualdad sustantiva. Por lo pronto, voy a concluir con una reflexión. Ante la violencia de inseguridad en América Latina que se ha descrito durante estos 4 días por destacados especialistas y expertos en el 36º Congreso Internacional de Estudios Electorales, que hoy concluye, debe motivarnos a realizar una evaluación del impacto ex ante, itinere, ex post, en materia de seguridad de los estados subnacionales, para diseñar y construir políticas públicas transnacionales entre los gobiernos de los diversos países latinoamericanos. Solo de esta manera podremos garantizar la integridad electoral en contextos de violencia e inseguridad que tenemos en común. Ustedes tienen la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Alfredo Sáenz. Le agradezco sobre todo su disponibilidad a terminar en el tiempo estipulado. Muchísimas gracias. Sí, porque la mesa termina a 9:30, pero le voy a dar la palabra al doctor Ulibe Espadas, que nos acompaña remotamente. Entonces, adelante, doctor Espadas, eres el coordinador. Gracias, doctora.
Pues yo nada más quisiera saludar, expresar mi agradecimiento a los ponentes. Con esta sesión concluimos la mesa de sistema electoral y partidos políticos, temas que han recobrado interés en México en los últimos años y que hoy sin duda están en el centro del debate político y desde luego del académico. La academia, lo he reiterado, tiene mucho que aportar al debate legislativo en México y en vísperas de una reforma electoral es importante que estas voces se escuchen y que lleguen a quienes toman las decisiones. La academia históricamente ha sido parte del desarrollo democrático de México y ahora no debe ser la excepción. Muchas gracias por su participación. Para el Senado, después se estableció un umbral para hacer un barrido. Después de ese barrido, más o menos cuántos partidos quedaron en competencia. Y otra pregunta. Tengo entendido que se establecieron curules de paz para representar a las víctimas de la violencia. En este caso, ¿cuáles son las diferencias entre un representante común y un representante elegido por de paz? Sí, Tenemos 10 minutos, quiero la mesa no me pues también quiero aprovechar para darles las gracias. He estado el último día a las 8 de la mañana y bueno, a nosotros como mexicanos se nos hace como, a mí me gustó mucho la presentación de las chicas que están aquí colombianas, porque desconocemos, ¿no? Tenemos muy poco, digamos, información al respecto. Pero también a mí me gustaría comentar un poco la presentación del doctor Islas, ¿no? Porque también lo que estamos viendo, lo que nos dijo es que está avanzando este voto, digamos, hacia Trump por parte de los latinos. Entonces me parece que eso, pues es extraño y como un poco contradictorio, ¿no? Porque es el voto latino, a pesar de que las políticas de Trump pues no son nada favorecedoras a los latinos, ¿no? Y creo que aquí, pues sabemos que en toda América Latina migramos, ¿no? Migra la población hacia este país, entonces es algo, a mí me gustaría también que eso nos comentara un poquito más, el doctor Islas. En el caso del doctor Alfredo, o sea, me parece que, bueno, si nos pudiera decir, o sea, si están haciendo estudios para ver ese impacto que dijo al final. Y les daría la palabra, ¿les parece? Sí, claro, y les parece entonces, si pueden responder como en unos 2 minutos cada quien. Pero no vayan a decir. Yo también quería... ¿Sí? Que podemos tomarnos 10 minutitos, ¿les parece? 5 minutos cada ponente, cada ponencia máximo. Vale, pues yo también quería hacer acá otro par de preguntitas, quiero tratar de ser precisa y sintética. Bueno, sobre todo al doctor Islas, quería preguntarle, o bueno, un poco más del panorama, ¿no? Las cifras de cómo se reacomodó el voto han resonado mucho, ¿cierto? Y claro, hacen parte introductoria, creo yo, de todo su análisis, pero yo quiero que nos
ahondé un poquito más en ese aspecto cuando usted decía, no, es que no es el mismo voto del latino cubano que de otros latinos que tienen, digamos, ciertas razones de fondo, ¿no? Claro, toda la comunidad latina se puede agrupar en latinos, migrantes, como votan, pero quisiera que ahondara un poco más en eso, lo que usted llamaba de clivajes, como de ciertas, mencionaba sobre todo usted que los cubanos, los que me dicen que tenían como ya unas razones de carácter casi epistemológico. Entonces me gustaría que nos contara eso un poco para entender este fenómeno tan extraño, ¿no? Uno aquí al otro lado del charco le parece que como súper contradictorio. Y también al profesor Alfredo quería preguntarle sobre esa captura, ¿no? Me parece muy valioso el enfoque en el sentido de que acá en Colombia la violencia siempre tiene una respuesta y un enfoque de militarización. Entonces hay que aumentar el pie de fuerza, si hay un problema hay que aumentar el pie de fuerza, hay que comprar más armas, hay que entregarle más plata al Ministerio de Educación. Y todo eso viene siendo una gestión pública muy nacional, pero que se replica en lo local. Cuando uno vaya a asesorar... bueno, es un poco esa la respuesta. Y ahora para responder, voy a responder en un minuto y se lo va a pasar a mi compañera. Limitaciones. Yo creo que la más grave es el hecho de que en Colombia no está el Código Nacional Electoral actualizado, es decir, entonces le toca a uno ir a revisar todas las leyes y nosotras somos politólogas, ¿no? Pero, y somos muy jóvenes, además, nosotras no tenemos el contexto de los 90, nosotras nacimos en el 2002, a nosotros para saber el contexto de los 90 nos toca preguntar y leer, y muchas veces en los textos no va a estar. Entonces creo que esa ha sido una limitación nuestra juventud en ese sentido, y el hecho de que si la legislación electoral en Colombia no está organizada, no hay una única fuente, entonces le toca a uno recabar y en clave contextual, es decir, uno no puede leer una ley, uno no puede entender la ley del 2009 sin saber el fenómeno de la parapolítica en Colombia. Eso, la reducción de partidos, ese dato está exacto en el texto, pero se redujo más o menos 16 partidos. La reducción fue inminente, incluso hay textos que lo abordan de una forma más juiciosa digamos, en la reducción de los partidos, pero sí, cuando uno ve los cuadros de 2003, antes de 2003 y después de 2003, la reducción es máxima. Sí, y otra claridad, en los 90 uno no puede hablar de partidos, tiene que hablar de listas, cada partido presentaba 5 o 6 listas. Tengo la noción de que eran más de 300 listas, y los partidos en los 2000 que ya tenían que presentar una sola lista eran menos de 20. Muchas veces. Sí. No, Yo también quería es que la verdad no nos da tiempo para poder ser. Pero una pregunta. ¿Querías Sí, preguntar? quiero A ver, preguntarle una pregunta. al doctor Islas, sí, rapidito. ¿Qué tan cierto es que el voto latino le dio la victoria a Trump? ¿Y qué tiene que ver como el ascenso de la derecha a nivel mundial y discursos de derecha que Donald Trump haya ganado la presidencia y haya pues aumentado su fuerza? Y para el doctor Alfredo, quería preguntarle, pues también desde el desconocimiento, ¿qué tan común puede ser que con esta autonomía que tienen los municipios, los cárteles capturen los municipios de manera financiera? Con esto digo, ¿qué tan probable puede ser que por medio de las instituciones públicas laven dinero los narcos? Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Ay, quería responderle sobre las comunes de paz. A ver, le damos la palabra al doctor Alfredo y luego al doctor Carlos. Bueno, muchas gracias por las preguntas, las inquietudes. Yo creo que son temas que nos dan para más y obviamente hay más preguntas que respuestas. Sobre todo porque es un fenómeno prácticamente reciente, lo que se denomina la captura de la delincuencia organizada hacia este tipo de instituciones. Y la probabilidad ya ha sido rebasada, la probabilidad. Hay muchos municipios, particularmente de México, que ya han sido capturados al grado que ha tenido que intervenir el ejército para poder desmantelar a, pues en este caso,
los policías que están coludidos con la delincuencia organizada. El caso más emblemático, o el primero, fue hace 20 años, aproximadamente en Tijuana, ¿sí? Que estaban ahí prácticamente capturados en la presidencia municipal. La mayoría de los policías sí tuvo que intervenir el ejército para que de esta manera pudiera poner orden. Decíamos en nuestra exposición que los municipios constitucionalmente pues tienen competencias, tienen atribuciones para garantizar o pretender garantizar la función de seguridad pública a la par que el gobierno federal, a la par que los gobiernos estatales, pero además el artículo 115, fracción tercera, dice que deben de garantizar también un servicio público en materia de seguridad. Entonces tienen por doble partida esa función y ese servicio. Sin embargo, la paradoja es que a pesar de que tienen mayor responsabilidad y mayor competencia constitucionalmente que la Federación y los estados, son los que menos recursos tienen en materia para poder hacerle frente a la delincuencia organizada. Cuando hablo de recursos me refiero a los recursos humanos, a los recursos materiales, a los recursos operativos, al armamento mismo y obviamente al financiamiento, ¿no? Porque decíamos que los municipios desgraciadamente reciben solamente el 5% del presupuesto de egresos, a diferencia de los estados un 20% y la federación pues el resto. Entonces, vean ustedes, son los que tienen mayor competencia, mayor responsabilidad, pero los que tienen mayores limitaciones. Y en ese sentido concluiría nada más con una reflexión. La reflexión es, ¿deben los municipios seguir asumiendo esta función y este servicio público de garantizar la seguridad pública? ¿O bien deben pasar esa función y ese servicio público a un mando único a nivel estatal? Ese es justamente un dilema que actualmente tenemos en México, donde ya algunos municipios, particularmente de Guanajuato, 6 de 46 municipios en Guanajuato, les doy el dato, han solicitado el mando único a nivel estatal. Entonces, no cumplen esa función, son 6 solamente. Gracias. Don Alfredo, le doy la palabra al doctor Luis Unas para que responda. Gracias. Bien, gracias. Pues respondo de la manera más concreta. A ver, el voto latino es un crisol, efectivamente no es homogéneo, sino es completamente heterogéneo, y hay diversas comunidades, la mexicoamericana, la cubanoamericana, la venezolana, la nicaragüense, la colombiana, entonces es un crisol de identidades. Entonces, aquí la gran diferencia es que estamos viendo que se dividen por temas, por ejemplo, la cubanoamericana por la migración, la cubanoamericana por el discurso comunista, la venezolana y nicaragüense por su pasado de vivir en países autoritarios. Entonces realmente estamos viendo un crisol de temas los cuales dividen a la comunidad, pero al mismo tiempo siempre se sigue estudiando como un monolito, lo cual yo considero que es incorrecto porque no quita efectivamente las diferencias que puede haber entre una y otra. Una gran diferencia son los de primera generación y de segunda generación. Los de primera generación, que son los adultos, son los que votan más por tener seguridad y por estabilidad económica. Los de segunda generación votan más por justicia social, cambio climático y ese tipo de cosas. El gran problema, ¿cuál es? Que aunque los jóvenes son mayoría, los jóvenes no votan en Estados Unidos. Es por eso que el voto adulto supera por mucho al voto joven. Y segundo, sí, efectivamente, el voto hacia las derechas está aumentando en muchos países. Estados Unidos no es la excepción. Y realmente el próximo año vamos a ver qué tanta fuerza tiene este movimiento, porque son elecciones legislativas. Entonces vamos a ver, se renuevan 435 escaños de la Cámara Baja, una tercera parte del Senado. Entonces vamos a ver qué tanta fuerza tiene y sobre todo qué discursos se van a seguir renovando, ya que Trump ya no esté en la presidencia, ¿no? Entonces, de manera concreta es... No, muchísimas gracias, doctor. Les agradecemos a cada uno de ustedes que nos hayan acompañado, que hayan estado en el último día, deseamos, en esta última mesa. Los últimos seremos los primeros. Así es, del sistema
y pues bueno, el siguiente congreso pues estaremos viendo en esta mesa. Muchísimas gracias. Si pueden pasar porque a ver si nos tomamos una foto. ¿Una foto? Una foto por el video. Muchas gracias. ¿Tú la tomas? Sí, claro. Pues Si dando la fueres tan transmisión. amable. ¿Sí? Pues dando la transmisión. ¿Vas a cerrar? ¿Cerrar la transmisión? Sí. Sí, pues muchas gracias, doctor Espadas. Le agradecemos que haya estado por aquí. Y a los demás. No, por el contrario, muchas gracias a ustedes. Muchas gracias y gracias a quienes están siguiéndonos también en la transmisión. Gracias. ¿O quieres abrir? ¿Puedes abrir tu cámara? ¿Puedes abrir tu cámara? Para la foto, doctor. Yo no quería hacer. Es que tiene muchas. Ahí está, ahí está. No, ya Ah, está, ya, mira. aquí. Para la A ver. foto. Para la foto. De las dos formas. Si no lo tapamos. Si no lo tapamos, sí. ¿Sí salimos? Sí. Gracias. Muchas gracias. Chao, gracias.